Hola chicos, vamos a empezar hoy un tema nuevo. Es el último de los temas relacionados con la parte de semántica, es decir, la parte que tiene que ver con el significado de las palabras. El tema que vamos a ver hoy es el cambio semántico. Vamos a ver algunos de los motivos por los que históricamente las palabras pueden cambiar sus significados. No es un tema difícil, aunque en la práctica puede haber algún ejemplo que no se entienda demasiado bien, pero bueno, es un tema, ya os digo que además de que no es particularmente difícil, es un tema bastante entretenido. Así que nada, pues vamos a empezar. Lo primero de todo es definir qué es un cambio semántico. Pues un cambio semántico es el procedimiento por el cual una palabra puede cambiar su significado a lo largo del tiempo. Cuando se produce un cambio de significado en una palabra, puede ocurrir en dos direcciones. Bueno, puede ocurrir en más, pero las dos más significativas son que el significado se ensanche. ¿Qué significa ensanchar el significado? Pues que una palabra adquiera nuevos significados que no ha tenido antes a lo largo del tiempo. Por otra parte, ¿cuál es el otro movimiento que puede realizar el significado? La restricción. Hemos visto uno que es ampliar el significado o ensanchar el significado y puede ocurrir lo contrario, que una palabra pierda alguno de sus significados a lo largo de la historia, como veremos a continuación en algunos ejemplos. La parte de la lingüística que se encarga del estudio del cambio semántico es la semántica histórica. Vamos a ver los tipos de cambio semántico. Los cambios semánticos principales se dividen en 4 tipos diferentes y cada uno de ellos está relacionado con las causas que le llevan a producir ese cambio semántico. Dependiendo de las causas, tendremos diferentes tipos. El primero, el cambio semántico por causas históricas. El segundo, el cambio semántico por causas lingüísticas. El tercero, por causas sociales. Y el último de los que nosotros vamos a ver son aquellos que están relacionados con causas psicológicas. Vamos a ver y a desarrollar cada uno de ellos. Empezamos por el cambio semántico por causas históricas, que es muy sencillito. ¿Cuándo ocurre esto? Pues se produce cuando un objeto cambia de forma o cambia de función, pero se mantiene la palabra. Por ejemplo, yo aquí en la presentación os he incluido el ejemplo de pluma. Todo el mundo sabe que es una pluma, es parte del pelaje, entre comillas, de las aves, que fue empleado en la antigüedad para escribir. El mecanismo de la pluma pues es muy sencillo, ¿vale? Esa pluma se introducía en un tintero y como tiene una abertura en forma de tubo a lo largo de todo el eje de la pluma, pues la tinta se iba metiendo ahí y eso proporcionaba un depósito de tinta que posibilitaba la escritura. Con el paso del tiempo, ese artilugio fue sustituido por la pluma estilográfica. El funcionamiento de una pluma estilográfica es similar, ¿vale? Hay un tubito que va proporcionando la tinta a la punta, que es con lo que verdaderamente se escribe. Fijaos cómo el objeto ha evolucionado, pero como sirve para lo mismo, ha mantenido ha mantenido la palabra y por lo tanto la palabra pluma con el paso del tiempo ha adquirido un significado nuevo que es el de pluma estilográfica. Este cambio semántico es bastante frecuente. Lo que ocurre es que muchas veces, como no conocemos nuestra propia historia de la lengua, pasan completamente inadvertidos. Vale, el segundo de los cambios semánticos es el cambio semántico que se produce por causas lingüísticas. Dentro de los cambios semánticos que se producen por causas lingüísticas, nosotros solo vamos a estudiar uno en concreto. ¿En qué consiste este cambio semántico? Bueno, si yo tengo dos palabras que habitualmente aparecen juntas, es decir, aparecen en un mismo sintagma, esa proximidad
va a provocar que en muchas ocasiones el significado de una de las palabras se contagian ambos significados y al final, con el paso del tiempo, uno de ellos absorbe plenamente el significado de la otra palabra. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que se ve más claro. Una palabra como puro, puro del tabaco, me refiero. Nuestra palabra puro procede de la expresión cigarro puro. Cuando se empiezan a importar los puros desde Cuba, de alguna manera se establecía una diferenciación entre un tipo de tabaco que estaba más machacado en hilos frente a los puros que estaban enrollados en hojas de tabaco puro. Se llamaron durante muchísimo tiempo cigarros puros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente con el paso del tiempo, al final, el significado de la palabra cigarro ha pasado al de puro, es decir, puro ha absorbido todo ese significado. Y con el paso del tiempo, como ya decir cigarro puro era redundante, es decir, no hacía falta decirlo porque ya el significado estaba dentro del adjetivo puro, pues la palabra cigarro acabó por dejar de usarse. ¿Por qué? Pues tiene su sentido, ¿vale? Existe una cosa que se llama ley de economía lingüística, conseguir el mayor beneficio con el mínimo rendimiento. Perdón, conseguir el mayor rendimiento con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Esto de la ley del mínimo esfuerzo se aplica a todos los campos de la vida, incluido en el campo lingüístico. Entonces, si yo puedo emplear menos energía para decir lo mismo, si me puedo ahorrar una palabra, pues me la ahorro, ¿vale? Y así es como se produce este cambio lingüístico. Este cambio lingüístico lo vemos en expresiones como, por ejemplo, no sé, la palabra lavadora. Todo el mundo tiene claro que lavadora es un adjetivo, ¿no? En su origen era un adjetivo. Hoy en día también puede considerarse un sustantivo. Al principio, la lavadora, esa máquina que todos tenemos en casa, que es tan maravillosa, que hace un trabajazo que no os lo podéis imaginar, al principio, cuando empiezan las primeras lavadoras, ese artefacto se llamó máquina lavadora. Insisto, exactamente igual que con cigarro puro, al final el paso del tiempo provoca que el significado de máquina sea absorbido por la palabra lavadora, como no hace falta decir máquina, se queda simplemente en lavadora. Hoy en día es un proceso lingüístico que está ocurriendo, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en palabras como móvil o como fijo. Hace unos cuantos años, no demasiados, se decía teléfono móvil y teléfono fijo. ¿Qué ha ocurrido? Que al final, tanto la palabra móvil como fijo, que son adjetivos, han adquirido el significado de teléfono y han quedado como sustantivos, sin perder, ojo, sin perder los otros significados anteriores, porque móvil sigue siendo un adjetivo que relacionado con el verbo mover o con la palabra movilidad, y lo mismo le ocurre a fijo, sigue siendo también un adjetivo en muchos de sus contextos. Esto en general ocurre con expresiones, pero también con expresiones que quedan cristalizadas en la lengua, es decir, con palabras que quedan así cristalizadas en la lengua. Pero puede ocurrir también con un fenómeno lingüístico que ocurre, que es el de la elipsis. La elipsis tiene mucho que ver con lo que os he dicho antes de la economía lingüística. De hecho, muchos de los cambios semánticos en su origen se produjeron precisamente como elipsis. ¿En qué consiste la elipsis? En eliminar palabras que no son necesario que aparezcan, puesto que se puede interpretar perfectamente por el contexto. Aquí os he puesto un ejemplo de que yo creo que se ve fenomenal. Si alguien pide un cortado, lo que está pidiendo es un café cortado, no está pidiendo un adjetivo en concreto. Como se sobreentiende ese sustantivo café, al final café acaba por desaparecer y simplemente queda cortado. Bien, pasamos al tercero de los cambios semánticos. Estos serían los cambios semánticos por causas sociales. Disculpad la errata que hay en el titulillo.
Los cambios semánticos por causas sociales se producen cuando un hablante debe emplear palabras que, por su significado, están socialmente más mal aceptadas, se considera que son desagradables o son poco delicadas. Muchas de estas palabras están relacionadas con temas como la muerte, el sexo, la vejez, la enfermedad, lo sobrenatural o lo escatológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la caca, los pedos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo escatológico. Bueno, una de las definiciones de escatológico, luego hay otra. Pero bueno, que no vamos a entrar ahora en eso. En los cambios semánticos por causas sociales, hay tres conceptos que tenemos que tener muy claro. El primero de ellos es el concepto de tabú. ¿Qué es el tabú? El tabú es la palabra que se intenta evitar porque es la considerada pues malsonante, desagradable, poco delicada, socialmente o culturalmente poco aceptada. Esta palabra va a ser sustituida por otra que se llama eufemismo. El eufemismo es la palabra sustituyente y que se considera que está socialmente mejor aceptada, que es más suave o que resulta menos desagradable o menos agresiva a oídos o a ojos del receptor. Y en esta relación entre el tabú y el eufemismo entra en juego un tercer concepto, que es el concepto de disfemismo. En muchas ocasiones, cuando em, pues cuando uno ya estos temas, pues como la muerte, el sexo o la enfermedad, se lo quiere tomar un poco, pues como quitarle importancia y darle cierto tono humorístico, también se pueden crear palabras que están sustituyendo tanto al tabú como al eufemismo, que tienen su mismo significado, pero que tienen un toque pues descarado, humorístico, satírico. ¿Vale? Fijaos, ahora con todo lo que estamos pasando del coronavirus, anda que no se hacen chistes sobre el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque también antes de más serios es bueno intentar de alguna manera aminorar la tensión. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona el tabú, el eufemismo y el disfemismo en un ejemplo. El ejemplo que he escogido es el verbo morir. Morir es un verbo en general bastante tabú porque los asuntos de la muerte no resultan en general agradables a la mayoría de la gente. Es verdad que en nuestra vida cotidiana usamos el verbo morir sin problemas, pero cuando eso nos toca personalmente, pues por un miedo ancestral, un miedo primitivo, intentamos evitar esa palabra. ¿Dónde se ve esto fenomenal? En los medios de comunicación. En un medio de comunicación, cuando están comunicando la muerte de alguien medianamente conocido, muy pocas veces dicen o leemos ha muerto. No, ¿qué es lo que leemos? Leemos ha fallecido. ¿Qué ocurre? Que ese verbo morir, que es un poco agresivo al oído o al ojo de un receptor, es sustituido por otro más amable como fallecer. Fallecer entonces sería el término eufemístico frente a morir, que sería el término tabú. Pero fijaos, precisamente el tema de la muerte, que es uno de los miedos más grandes que puede tener el ser humano, es un tema que se toma en muchas ocasiones pues con cierta ironía o con cierto tono sarcástico o humorístico. El verbo morir es uno de los verbos que tiene la mayor cantidad de disfemismo. Recuerdo una vez en clase, un año, que conseguimos encontrar más de 20 disfemismos para la palabra morir y muchos de ellos son súper divertidos. Por ejemplo, ¿qué es expresiones? Algunas de las expresiones que tienen ese tono humorístico y que sustituyen al verbo morir. Pues, por ejemplo, estirar la pata, diñarla, espicharla, pasar a mejor vida y una de mis preferidas, vestir el traje de pino. Me parece genial. Por último, el cambio semántico por causas psicológicas. Probablemente de todos sea el más complicado de los cuatro.
¿Qué ocurre? Pues que el cambio semántico por causas psicológicas, los hablantes enseguida hacen una asociación de ideas con un objeto de la realidad y en esa asociación de ideas los significados se van a contagiar unos con otros. Vamos a distinguir hasta 4 procedimientos dentro del cambio semántico por causas psicológicas. El principal de todos ellos, que ya lo conocemos porque lo hemos estudiado como figura literaria, es la metáfora. Recordad que la metáfora era la identificación de un término real con un término imagen. En la vida cotidiana, en la parte lingüística, el procedimiento es el mismo. ¿Qué le ocurre a un hablante? Pues un hablante ve o mira un objeto, mira una realidad y esa realidad en su cabeza le despierta una imagen. Y entonces, entre esa imagen y la realidad establece una relación de semejanza porque se parecen y al final la palabra de esa realidad que le ha sugerido, su nombre acaba por aplicarse al objeto que ha generado esa comparación. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de diente de ajo. Si nosotros cogemos una cabeza de ajo y lo abrimos, tenemos diferentes piezas. Cada una de esas piezas, a las que llamamos dientes, reciben ese nombre. ¿Por qué? Porque realmente, si lo miramos bien, parecen como si fueran dientes de un ser humano o de un animal, ¿vale? Ahí se ha producido una relación metafórica, ¿vale? La visión de un objeto de la realidad, como es esa pieza de ajo, ha sugerido la imagen de un diente. Entonces, por metáfora, al final, esa pieza de ajo ha adquirido el nombre de diente. ¿Por qué? Porque se parece a un diente de verdad. La metonimia es el segundo de los procedimientos que genera una ampliación o una disminución de significado por causas psicológicas. Es un poco más complicada que la metáfora y la definición es muy complicada de entender, ¿vale? Si yo os digo procedimiento por el cual un objeto pasa a denominarse con otro nombre porque con otro nombre con el que tiene una relación de proximidad, pues es un poco extraño. Pero a través de los ejemplos lo vamos a ver muchísimo mejor. Cabe la posibilidad de usar el nombre de un autor para referirse a una obra. Por ejemplo, si yo digo, como viene ahí en la diapositiva, vimos un precioso Velázquez en la exposición, no significa que viéramos a un hombre que se llamaba Velázquez, no. Lo que viene a decir es que vimos un precioso cuadro cuyo autor era Velázquez. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos sustituido el nombre de una obra por el de su autor. Otro de los procedimientos metonímicos, sustituir el nombre de un objeto por su lugar de origen, ¿vale? Este Rioja es excelente. Creo que todo el mundo, cuando escucha algo o lee algo como este Rioja es excelente, entiende perfectamente que Rioja no se está refiriendo a la región española, a una región española en concreto, no. A lo que se está refiriendo es a un vino cuya denominación de origen es Rioja, ¿vale? Ocurre lo mismo, pues no lo sé, con nombres de quesos, con muchos nombres de productos que lo que hacen es que remiten al origen, al lugar de procedencia de ese producto. ¿Qué más procedimientos metonímicos se pueden dar? Pues, por ejemplo, llamar al contenido de un envase por el nombre de su continente, ¿vale? De la cosa que lo está conteniendo. Ahí tenéis un ejemplo. Si yo digo todos los días se bebe 2 botes de Coca-Cola, pregunto, ¿significa que se bebe el metal de esos 2 botes? No, lo que significa es que se bebe lo que contienen, es decir, el contenido de esas 2 latas de Coca-Cola, ¿vale? No significa que derrita el metal y se beba el metal, no. Lo que se bebe es lo que está dentro. Hemos cambiado el nombre hemos usado el nombre del continente para referirnos al contenido.
También puede ocurrir al revés, ¿vale? Usar el nombre del contenido para referirnos al continente. Esta relación es ambivalente, va a los dos sentidos. ¿Qué más tipos de relaciones metonímicas? Por ejemplo, utilizar el nombre de una parte para referirnos a un todo. Si yo, por ejemplo, digo tocamos a 10 euros por cabeza, eso no significa que mi cabeza se quede con 10 euros y mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie izquierdo, mi pie derecho se queden sin nada. No. Lo que ocurre es que usamos el término cabeza para referirnos a toda la persona. Esto me recuerda a una expresión similar que es tocamos a 10 euros por barba. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me interesa mucho que nos fijemos en la palabra barba. Para nosotros la palabra barba es estos pelos que salen en la barbilla, normalmente a las personas de sexo masculino, aunque podemos tener también a alguna mujer que le salga un poco de vello un poquito más fuerte, que casi parezca una barba, pero que sepáis que esta expresión, la de tocamos lo que sea por barba, no se refiere a esa barba, sino que se refiere al significado primitivo que tenía la palabra barba. Antiguamente la palabra barba significaba barbilla, ¿vale? Cuando antiguamente alguien decía que se tocaba la barba, no significaba que se tocaba la barba, sino que se tocaba la barbilla, ¿vale? Fijaos cómo ahí, en el caso de barba, ha habido también un cambio semántico. Ese significado de barbilla se ha perdido, el significado se ha restringido. Así que nada, bueno, este ejemplo me ha parecido curioso porque vemos cómo se producen dos cambios semánticos diferentes en una misma palabra. Por último, pues otro de los procedimientos habituales es usar el nombre de un signo en lugar de su significado. Y ahí tenéis el ejemplo de respetad mis canas. Las canas, ¿de qué son signo? Pues son signo o símbolo. Signo de vejez, de edad, de experiencia. Cuando alguien dice respetad mis canas, significa respeta mi experiencia, respétame porque soy mayor que tú, respétame porque sé más que tú. No significa que tenga canas en la cabeza y que haya que respetar esas canas, no. Las canas es un símbolo, entonces usamos ese símbolo para querer significar todo lo que simboliza ese término. Vale, seguimos adelante. Los últimos dos procedimientos para crear o para generar un cambio semántico por causas psicológicas son, en primer lugar, la antonomasia. La antonomasia es muy parecido a la metáfora. ¿En qué consiste? Pues consiste en aplicar a una persona, normalmente es personas, que tienen una característica muy destacada, el nombre de otra persona que se ha destacado por tener esa característica. Ahí os he puesto un ejemplo. Ser un don Juan. ¿Qué significa ser un don Juan? Ser un don Juan significa ser un hombre que tiene mucha facilidad para conquistar a mujeres, ¿vale? El típico caso de ligón. ¿De dónde viene la expresión ser un don Juan? La expresión ser un don Juan viene de un personaje literario universal que es el Don Juan. En España tenemos varias obras que tratan el personaje del Don Juan, pero la más importante o la más representativa de ellas es la obra de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es un personaje que es un joven del siglo XVI cuya mayor afición es conquistar mujeres y abandonarlas, seducirlas y abandonarlas a los 2 o 3 días. ¿Vale? O sea, es un ligón y encima es un ligón, bueno, pues es un poco canalla. Este personaje, que es ultra conocido en toda la literatura popular, pues ha generado esta expresión de ser un don Juan. Cuando nosotros aplicamos esto a una persona, lo que les estamos diciendo es que tiene las mismas características que el personaje de don Juan. Si yo, por ejemplo, digo,
otra cosa diferente. Si yo digo, este niño es un pitagorín o este niño es un Pitágoras, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que este chico es un chico muy inteligente y normalmente además significa también estudioso y además significa que está un poco vinculado con el mundo de las matemáticas, de las ciencias, fundamentalmente de las matemáticas. ¿Por qué? Porque se está identificando al famoso filósofo, matemático, músico, etcétera, 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 de la antigua Grecia con la inteligencia y se aplica a una persona que tiene esas mismas cualidades. Por último, la etimología popular. La etimología popular es otro procedimiento para el cambio semántico por causas psicológicas mediante el cual los hablantes establecen una asociación incorrecta entre una palabra y su origen. Por ejemplo, si nosotros nos podemos a pensar en la palabra pulgar, hay mucha gente que relaciona la palabra pulgar con la palabra pulga. ¿Por qué? Porque se supone, o es lo que surge en la mente de las personas, el pulgar se llama así porque es el dedo con el que mejor se matan las pulgas. Esto es bastante frecuente dentro de lo que es nuestra lengua. Incluso hay muchos ejemplos de etimología popular que llegan incluso a ser un vulgarismos. Yo os voy a poner pues, un par de ejemplos. Ahí lo dice. Una palabra como mondarina. ¿Por qué surge la palabra mondarina? La palabra mondarina surge porque se parece a la palabra mandarina, pero el hablante interpreta, no puede ser mandarina, tiene que ser mondarina. ¿Por qué? Porque yo cuando pelo las mandarinas lo que estoy haciendo es que voy a crear una monda. Por eso las mandarinas no se deben llamar mandarinas, sino que son mondarinas, ¿vale? Por ejemplo, otra palabra parecida, una palabra como vagamundo, ¿vale? Hay muchas personas que confunden el término vagabundo con B y el término inventado vagamundo. ¿Por qué? Pues porque interpreta que vagamundo es una palabra compuesta formada por el verbo vagar y por el verbo mundo. Al fin y al cabo, ¿qué es un vagamundo? Un vagabundo, perdón. Un vagabundo es una persona pues, que no tiene hogar y que va vagando, es decir, de un sitio a otro por el mundo, ¿vale? Entonces, hay gente que considera hace esa relación de significado que es errónea y así se crea una etimología popular con una palabra que es falsa. Bueno, pues hasta aquí la explicación. Espero que más o menos se haya entendido. Es mucho más interesante el tema cuando se trabaja y es lo que vamos a hacer. En los próximos días vamos a estar trabajando con ciertos ejercicios asociados a los diferentes tipos de cambios semánticos. Y nada, pues espero que nos veamos pronto. Venga, chicos, hasta luego.